Pasa a vosotros, hermanos. Gracias por su atención. Acomódense, por favor. Bueno, tenemos la oportunidad nuevamente de poder dirigir palabra. Decía mi hermana Ernest que pudiera hablar del Señor Jesús. No voy a hacerlo directamente, no es el tema, pero está muy relacionado, obviamente. Tenemos asignada una temática y sobre ella quisiera abordar la reflexión, mis hermanos. Como ustedes se dieron cuenta, queremos hablar sobre el libro de Jueces, lo que podemos extraer de los primeros capítulos de ese libro. Y la verdad es que es una temática muy rica que podemos abordar. Tiene muchos tópicos que por ahí pudieran analizarse, cada uno de ellos por separado. Tiene mucho que enseñarnos. Escogí algunos, nada más, para poderlo platicar con ustedes. Se los quiero plantear de la siguiente manera. Hay por ahí, mis hermanos, no sé, una percepción de parte mía, creo que también de ustedes es, la Biblia tiene un mensaje que se llama mensaje corporativo, mensaje de grupo, mensaje global para la iglesia. Es un mensaje corporativo. ¿Qué queremos decir con ello, mis hermanos? Que la Escritura no trata directamente con las personas. Hay obviamente algunos casos, algunas excepciones. Nuestro Dios platicando con Moisés, con Josué, con David, él trabajaba persona a persona. Yo creo que entre nosotros no hay alguien que diga, yo sí platico con nuestro Dios. He conocido a dos hermanos en mi carrera, déjenme así llamarlo, siempre he colaborado en diferentes iglesias y mi hermano Ivancito me daban la oportunidad de platicar de la palabra. He conocido a dos hermanos que me decían que ellos sí platicaban con Dios. ¿Ustedes les creerían? ¿Quién sabe, verdad? Y yo sí les creí. Yo creo que eso se sigue dando, pero a algunos nos parece medio fantástico. Lo saco a colación porque luego de momento, mis hermanos, hay experiencias en la comunidad de fe, en la iglesia, que nadie se la cree. De momento creemos lo que el Señor Jesús hizo, pero no creemos otras cosas que están a la par y que le puede suceder al hombre de fe. Pero bueno, esa es otra temática, mis hermanos. Hay un mensaje corporativo de la Escritura. Si ustedes, por ejemplo, van a Apocalipsis 2, si son tan amables, esto ustedes lo conocen muy bien, vean el mensaje corporativo. Lo presenta nuestro Dios de muchas formas. Nuestro Dios no habla directamente a las personas, sino a los grupos. Y, por ejemplo, el primer mensaje del capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas y empieza, mis hermanos, a hablar ese mensaje corporativo a los grupos de reunión. Y esto tiene su sentido de ser, mis hermanos. Cuando nuestro Dios platica con los grupos y estos mensajes los hacemos nuestros, ¿sí? Los hacemos nuestros para nuestras comunidades el día de hoy. Es un diálogo, alguien dirá, oye, es que yo no veo, el diálogo normalmente va la comunicación para allá, en los dos sentidos, va para allá y regresa. Aquí nada más lo vemos de un lado, pareciera que es de un lado, pero déjenme insistir en que es un diálogo, mis hermanos. El diálogo se va a dar cuando la iglesia escucha y obviamente corrige, hace lo que tiene que hacer, hacemos lo que tenemos que hacer. Y el Señor normalmente, cuando Él lidia con
brega con las comunidades, mis hermanos, es muy difícil, pues, comunicar a un grupo tan grande, por ejemplo, como tan grande, pero que al mismo tiempo no lo es. Pero obviamente, alguna vez lo he dicho por acá, mi hermano Ivancito, yo créanme que no los enfrenta a ustedes, yo lo he visto que él no los enfrenta. ¿Y por qué no los enfrenta así directo? ¿Por qué no nos enfrenta? Pues le da temor. ¿De qué le dará temor a mi hermano Iván? Pues algunos que se le echen encima, Habrá 2, 3 que digan, pues que más en la mañana decía Dani, más bienaventurada cosa es dar que recibir, ¿no? Y es posible que lo agredamos y a él le va a dar miedo, no tanto de recibir el golpe, mis hermanos, sino que haya resfríos y que alguien se vaya. No enfrenta a los grupos. Nuestro Dios lo enfrenta también en esa situación, mis hermanos. Y el Señor lo hace de la siguiente manera. Tiene 2 o 3 estrategias el Señor. La primera alude a las virtudes del grupo. Dice, yo sé tus obras, dice el versículo 2, y tu trabajo y paciencia. Resalta las virtudes del grupo. Y obviamente alguien dirá, es que no todo el grupo era así. Pues sí, es un mensaje corporativo, pero es algo que resalta de la vida de la iglesia. Pero dice el versículo 4, ¿qué dice? Ahora viene la otra parte, la parte negativa, y le dice, pero tengo contra ti. Y este mensaje de yo te conozco y sé tus virtudes, pero al mismo tiempo tengo cosas contra ti, es algo que se repite en el mensaje de las 7 iglesias. Y cada iglesia tiene obviamente su particularidad, su forma de vivir y de trabajar. Y en ese sentido, mis hermanos, tenemos que encontrar la satisfacción, la respuesta del mensaje de nuestro Dios a un grupo. Tenemos que responder como grupo, pero tengo que responder como persona, como individuo, a esa exigencia de parte de nuestro Dios. Entonces siempre vamos a encontrar, mis hermanos, ese mensaje corporativo en la Escritura. Cuando leímos Jueces 6, si quieren ir para allá, ahí se vuelve a repetir el mensaje corporativo. Toda la iglesia está llena de ese tipo de mensaje. Entonces, si van a Jueces 6, que fue nuestra lectura básica, permítanme nada más así mencionarlo. Jueces 6, el versículo 10 muy en particular. Nuestro Dios le está hablando al pueblo mediante un interlocutor. En este caso, dice el versículo 8, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel. Y empezó a hablar, y entre otras cosas que él dice, y dijeos, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Y esta sentencia, mis hermanos, está precedida precisamente por el mismo factor de que primero resalta nuestro Dios cosas positivas del grupo o cosas positivas que sucedieron. Él hace preeminencia del mensaje cuando dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, de servidumbre, y tú no obedeces la parte del pacto que hicimos. Porque nuestro Dios, mis hermanos, nuestro Dios sin duda, en el diálogo que establece con las personas hay de por medio un pacto con el cual hay un compromiso de ambas partes y hay ese diálogo que debe de establecerse. Entonces, este mensaje corporativo, mis hermanos, siempre debe de estar por ahí presente. Nuestro Dios, obviamente, en el libro de Jueces, en la mañana nos explicaba a Dani y anoche nos explicaba Abraham. Ellos hacían alusión a varias situaciones que se dieron por ahí. Yo quiero hacer aquí un
una especie de arreglo de ideas. Fíjense que se me olvidó mi presentación, mis hermanos, porque ahí lo tengo, ya lo tenía todo hecho y bueno, ya cuando llegué acá dije, bueno, se me olvidó. Entonces, me van a oír platicar, ¿no? Quería hacerlo un poco más visual. Necesito leerlo necesariamente, no me lo sé de memoria. Cuando el pueblo de Israel, nos decían, sale de Egipto y ya llega a la tierra prometida y toman posesión de ella, se nos decía, ya murió Moisés y ya no está Josué. Entonces, mis hermanos, nuestro Dios ya los dejó preparados para enfrentar un nuevo reto en su vida, ¿no? En su vida como pueblo, ¿sí? Como grupo, pero al mismo tiempo tienen que enfrentar un reto individual, derivado del pacto que hizo con ellos. Entonces, cuando ellos ya están repartidos en las tierras, mis hermanos, descubrimos que no hay un gobierno central, como sucedió ya en la época de los reyes, ¿no? En la época de los reyes hay una capital en donde obviamente está un rey, se establece gobierno y dominio sobre el territorio. Aquí no ocurre, las tribus se van cada quien a su lado y cuando están ahí solas, mis hermanos, empiezan a perder rumbo, a pesar de que lo tienen. ¿Cuál era el rumbo que ellos tenían que hacer? Era un mensaje bien sencillito, ¿no? A ver, vamos para allá, vamos a Deuteronomio, creo que es Deuteronomio 30, les dio esta guía. Nuestro Dios le da esta guía y las palabras que aquí se dan, mis hermanos, se las atribuimos, obviamente es de nuestro Dios, pero el que escribe es Moisés. Y en la mañana aquí hacía alusión nuestro hermano Daniel. Me permito leer esta parte. Es una lectura, es desde el 11 al 20, pero no lo voy a leer todo, voy a leer unas partes nada más. Dice así: porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni está lejos. Este mandamiento se está refiriendo a la ley, a la propia ley que les dio. Esa era su guía para poder vivir cada quien en su tierra. Tenían la obligación, mis hermanos, de que si hay un grupo, normalmente, ¿qué tenemos que establecer en el grupo, mis hermanos? Reglas, un líder o varios líderes, no sé, se puede escoger una forma de gobierno, de tal forma, mis hermanos, que todos caminemos hacia el mismo lado, ¿sí? Nuestro Dios a veces ofendía al pueblo de Israel. No es cierto, nuestro Dios no ofende a nadie, pero hacía una comparativa. Bueno, a lo mejor yo sí lo tomaría como una ofensa, ¿no? Porque él dice, el buey conoce su pesebre y su dueño, ¿sí? Y los bueyes cuando salen al campo, ¿cómo salen, mis hermanos? Uncidos a una yunta. ¿Y qué es la yunta? Es que ustedes no son de pueblo, mis hermanos, pero algunos que somos allá, que nos sacaron del rancho a tamborazos, es todo un aparato, ¿no? Pero inicialmente es un madero en el cual los bueyes, ¿qué hay que hacer? Amarrarlos para que jalen ¿para dónde? Parejo, ¿sí? Porque si no, pues cada quien va a irse para... Los bueyes se van para su lado. Disculpen, algunos de ustedes dicen, oye, esa palabra la dicen allá afuera, pues sí. Y no nos parezcamos a esos animalitos cuando se sueltan, ¿sí? Tenemos que estar uncidos precisamente a la yunta para poder caminar hacia donde tenemos que ir. El pueblo tenía la guía y decían, tienes que irte para allá. Te estoy dando las bases y sigue diciendo la palabra. Versículo 14, porque muy cerca de ti será la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Se acuerdan que lo leímos en la mañana? ¿En dónde está su contraparte de lectura? ¿Recuerdan la cita que nos dio Dani?
Bueno, no. En Romanos, ¿no? En Romanos. Ya vi que no pusimos atención. No, sí, se nos olvidan fácil. Ya ven cómo se nos olvidan las cosas fácil. A los hijos de Israel les pasó lo mismo. Luego repetimos la historia de Israel porque nos estamos viendo en el espejo, mis hermanos. Todas sus debilidades de ellos normalmente son las nuestras. Y obviamente adolecemos de lo mismo. Versículo 15. Mira, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la bendición, la muerte y la maldición. Es decir, nuestro Dios, mis hermanos, en Deuteronomio 28 dice, obedece a la ley y vas a ser bendito. Les está dando la guía para que ahí donde vivan, ahí donde desarrollen su trabajo y su vida, se normen por esas enseñanzas, por esos mandamientos, y obviamente vivieran bien, vivieran felices, contentos, dominando la tierra y obviamente dominando todo lo de su alrededor. Dice el versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Ames a Jehová tu Dios. ¿Cómo se ama a nuestro Dios, mis hermanos? Ellos tienen una orden. ¿Cómo se ama a Dios en el Antiguo Testamento, mis hermanos? Tenían que llegar a ello, pero el primer paso, obedecer. El primer paso es obedecer. Es un proceso cognitivo que ya nos explicó Daniel hace 8 días, ¿no? Creo que sí. Ya no me acuerdo bien. Es que, mis hermanos, ¿cómo amar al que no vemos? Pues está difícil, ¿sí? Tienes a un primo que no lo ves hace 20 años, ¿lo quieres? Pues claro que no. Si no lo ves, pues ¿cómo lo vas a amar? Pero para nada, ¿no? Menos a nuestro Dios, pues ¿cómo lo vamos a amar? El primer paso es obedecer. Y si obedezco, ya empecé a dar el primer paso. Y se siguen dando los otros hasta encarnar aquello de amar a Dios con el corazón, no obedeciendo. Eso es de gente de bajo nivel, de primer nivel. Nosotros tenemos que llegar a otro nivel. Sigue diciendo la palabra, el 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, Él les dice, protestos hoy que de cierto pereceréis. Versículo 19. Ahorita voy a regresar un poquito a esta idea, mis hermanos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida porque vivas tú y tu simiente. Esa es la gran guía que se le dio a aquel pueblo para vivir en la tierra, mis hermanos, y ser prosperado. Pero vamos a descubrir allí en Jueces, mis hermanos. ¿Se acuerdan en el capítulo 6 lo que leímos de Jueces? Nuevamente vayan al capítulo 6, porque a lo mejor ya se nos olvidó. Yo sé que no, pero Jueces 6. El pacto del Sinaí, el pacto de nuestro Dios con Israel, mis hermanos, es un pacto de bendición que se puede convertir en maldición. Pero cuando es de bendición, mis hermanos, no tiene que haber miseria en el pueblo. No puede haber desventaja con la gente que los rodea. Tiene que haber, mis hermanos, decía, tú vas a ser cabeza, no cola. Y entonces, esa era una promesa para aquella gente, mis hermanos. Quiero repetirlo varias veces. No es para ti ni para mí esa promesa, mis hermanos. La podemos hacer nuestra en una segunda relectura del texto. Nosotros tenemos un pacto con mejores promesas. ¿No dice así Hebreos? Sí. O sea que lo que estamos leyendo es grandioso
pero nosotros tenemos un pacto todavía mejor y hay que apelar a él, hay que hacer lo nuestro. Nos cuesta mucho trabajo, pero vean al pueblo viviendo en maldición. Capítulo 6, sí, ¿verdad? 6 de Jueces. ¿Qué dice? Vean lo que dice, estoy recalcando unas cosas. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los orientales subían contra ellos, y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Detenemos ahí la lectura. ¿Cómo vivía el pueblo, mis hermanos? En maldición, en pobreza, asustados, hasta se hicieron cuevas, dice la palabra. Yo creo que era una época bien fea esa, mis hermanos. Yo creo que no había mucha gente, eso me lo estoy imaginando, y de momento venían, oían que venía la multitud y los iban a atacar. Imagínense el temor, ¿no? Y eso es vivir en maldición, no en la bendición de la palabra. Es que aquel pueblo tenía la obligación de constituirse, mis hermanos, ya no ser niños. Nuestro Dios ya estaba lidiando con la tercera generación desde que salieron de Egipto. Y esa tercera generación nos dice la palabra, ya se nos dijo. Vayan al último capítulo y último versículo de Josué, de Jueces, perdón, mis hermanos. No sé cuál es el último capítulo, pero ustedes me lo van a decir. 21-25. Y vean lo que dice el último versículo de este libro. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo recto delante de sus ojos, es decir, lo que a mí me parece. Pues por eso vivían como vivían. Mis hermanos, ¿no les suena parecido eso? Decía Dani en la mañana, y es el mensaje. ¿No les suena parecido? Nosotros no tenemos una vida corporativa, mis hermanos. Tenemos enseñanza corporativa, pero estamos como ellos. Luego, de momento, entre nosotros, mis hermanos, algunos de nosotros estamos en plena desgracia y otros en opulencia. En aquella época pasaba lo mismo, mis hermanos. A ver si van captando un poquito mis ideas. De momento quiero que adivinen y tampoco es mi intención. Aquel pueblo, mis hermanos, entonces no tenían rey, no tenían líder, no sabían para dónde ir, eran débiles, obviamente, por su aislamiento, cada quien, eran tribus, mis hermanos, alguna vez les he dicho, eran tribus, es decir, gente atrasada. Vivían, miren, yo me atrevo a decir, las tribus de Israel vivían en la edad de piedra. ¿Y las naciones ya en qué edad vivían, mis hermanos? ¿Sí me captan la idea? Hay edades evolutivas en la historia. ¿Perdón? Bueno, en esa era vivía Israel, fuego, vivía la edad de piedra, y al mismo tiempo los demás pueblos tenían carros herrados, tenían caballos. ¿Qué edad vivían más o menos? La edad del bronce, la edad del hierro. Estaban más evolucionados. Era un pueblo atrasado en todos sentidos. Eran tribus, pues, mis hermanos. Se volvían débiles. Se veían afectados por la vida de los pueblos de alrededor. Ya se nos platicó eso, ¿no, mis hermanos? A ver, mis hermanos, cuando decimos aquí en la iglesia, una vez les dije, recuerdo que alguna vez les comenté, vamos a suponer que tenemos un culto especial aquí en la iglesia,
y al mismo tiempo aquí en la iglesia católica, vamos a suponer que es un jueves de Corpus, y aquí tenemos un culto especial el jueves de Corpus. Adivinen cuál fiesta va a estar mejor. Pues la de allá, pues claro, allá va a estar movida, va a haber baile, va a haber distracción, comida, y acá pues nos la pasamos cantando y acabando, pues ya órale, lléguenle, vámonos. Ya Ivancito nos da la bendición y dice, adiós, vámonos, nos vemos hasta la siguiente vez. Pues el pueblo de Israel así veía aquellos pueblos. Las fiestas a sus dioses, vaya que eran fiestas. Ninguno de nosotros las vimos, pero en las películas algunas gentes las tratan de ilustrar. ¿Eran influenciados por aquella vida? Claro que sí. ¿Deseaban aquella vida? Claro, pues el aburrimiento de la iglesia en Belisario Domínguez, pues es patente, y no solo aquí, en todas las iglesias de Dios. Por eso los jóvenes, pues mejor se van a otro lado más. Tus hijos vienen mientras estén chicos, ya cuando lleguen, ya lo hemos dicho, no somos profetas, pero vaticinamos el futuro. Tus hijos llegando a los 18, 20 años ya no van a venir, claro que no van a venir, y van a venir de vez en cuando y cuando quieran. ¿Por qué? Porque pues aquí están los viejos, está Gordillo ahí, no, pues no inventen, ¿no? La aburrición total. Allá afuera está lo bueno. Entonces el pueblo se veía atraído por la vida de aquellos lugares. ¿Había la necesidad de un líder, de unirse? Sí, mis hermanos. ¿Tenían los elementos para hacerlo? Sí. ¿Tenían el mensaje corporativo? ¿Lo tenían que bajar a su vida cotidiana? Claro que sí. Y si no lo hacían, mis hermanos, pues iban a estar en la desgracia en que vivían. Cada quien por su lado. Cada quien por su lado, mis hermanos. Aquí a lo mejor nos enteramos de que alguien está necesitado. ¿Y la iglesia qué es lo que hace con alguien que está necesitado? Si no me lo dicen, yo se los digo. Ofrendas de amor. ¿Saben qué? Es que Andresito se quedó sin trabajo, hermanos. Le ayudamos, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Una ofrenda, ¿no? Una despensita. Yo, un litro de aceite yo pongo, ¿no? Oyes, ¿por qué no dos? Pues ya, pues uno, pues está muy fuerte el hermano, que le pegue duro, ¿sí? Y ya, ahí se acabó mi cristianismo. Pues sí, ya cooperé, ¿qué más quieren? ¿Quieren que lo mantenga? Pues no. Los judíos, mis hermanos, miren, yo ahí me caen muy bien y al mismo tiempo me caen muy mal. Siempre conviviendo con ellos durante muchos años por mi familia. Entre ellos cuando llegaba alguien allá de Beirut, porque mi relación era con judíos de esa zona, llegaba alguien nuevo. ¿Y cuál era su costumbre de ellos? Es que viene el sobrino de fulanito, ni lo conocían, no lo quieren, pues claro que no lo quieren, pero bueno, ya llegó, es el hijo de tal. Y adivinen qué hacen con él. Le ponen casa, mujer, negocio, y claro, le cobran, no crean que es gratis. Ya en la mañana Dani nos decía, sí, pues a ver, para acá, pero lo dejan listo. Ya es una persona digna de la sociedad judía. ¿Cuándo haremos nosotros algo así en el trabajo corporativo? ¿Quién sabe eso de que ámense unos a otros? ¿Quién sabe hasta dónde llegue el mensaje? Está ahí arriba, pero hay que bajarlo a las partes operativas, vivas, a la carne de la iglesia. ¿Cuándo llegaremos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero el pueblo de Israel, mis hermanos, tenía esas características. Su vida estaba fundamentada en un pacto de bendición, pero vivían
en maldición. Y parecía que nuestro Dios, mis hermanos, era malo. Lo hacen aparecer malo. Aquí me voy a meter en camisas de 11 varas, como dicen. A lo mejor me bajan a golpes, ¿no? Saquen las piedras y duro. A ver, mis hermanos, ¿se acuerdan lo que leímos en el versículo 1? No sé si estén ustedes de acuerdo con eso. Oye, si yo estoy de acuerdo con todo lo que dice la palabra de Dios, sí, yo también, pero tengo que entenderlo. A ver, mis hermanos, versículo 1, lo vuelvo a leer, del capítulo 6. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 hijos. Vuelvo a regresar a algo que ya leí. ¿Ustedes creen que nuestro Dios los entregó? O sea, que nuestro Dios quiere... ¿Nuestro Dios cómo es? Misericordioso, amoroso. Y creemos que nuestro Dios así ha sido siempre. Se dice del Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces es una naturaleza divina. Tiene las mismas características del Padre. Entonces el Padre arroja a sus hijos, órale, destrócenlos. Ajá. Vamos a leer otra vez lo de Deuteronomio, ¿no? Ya Andresito ahí nos está ayudando en ese sentido. ¿Por qué lo saco a colación, mis hermanos? Porque va a depender nuestra posición como creyente del concepto que yo tenga de mi Dios. Son varios factores a considerar. Tengo la guía para poder establecer, mis hermanos, una vida correcta delante de nuestro Dios. Tengo el mensaje corporativo para la iglesia. Ahora yo necesito moverme en el sentido correcto, porque si no lo hago de manera correcta, mis hermanos, tengo que pagar consecuencias. Nada más que en el lenguaje bíblico se dice que nuestro Dios nos entregó. Dice, nuestro Dios levantó a tal pueblo y los trajo y los destrozó. Por eso los detractores de la Biblia dicen que el Dios del Nuevo Testamento no es igual al Dios del Antiguo, porque el Dios del Antiguo, ¿cómo es? ¿No han leído las barbaridades que se dicen de Dios? Sanguinario, misógino, cruel, berrinchudo, celoso. Y la Biblia dice que sí lo es. Y entonces los creyentes luego nos refugiamos mucho hacia el Nuevo Testamento, hacemos bien. Pero obviamente nosotros decimos, bueno, la divinidad es la misma siempre. Pero entonces todo esto que está escrito acá, mis hermanos, ¿qué es? Dice, vean el 28, perdón, no, ¿en dónde estábamos ese ratito? En el 30. Sí, gracias. Versículo 18, si se acuerdan. Protesto hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasa el Jordán para poseerla. ¿Es un Dios cruel? Y decimos, no, para nosotros no. Simplemente es el efecto, ¿no? Es el efecto que causa un reglamento, un pacto en donde hay leyes, mis hermanos, en donde hay obligaciones que cumplir, y si no las cumplo tengo que pagar las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias a pagar? Son terribles. A Israel se le dijo, mira, son terribles. Pero los escritores bíblicos, obviamente los que escribían, ponían las palabras, es que nuestro Dios nos entregó, nuestro Dios trajo el mal, nuestro Dios hizo esto, haciéndolo parecer
como malo. Nosotros tenemos que darle el enfoque correcto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aún en esta época, mis hermanos, yo he oído a hermanos, dicen, me va muy mal, no la logro librar. Y llega a decirse, yo ya no quiero ir a la iglesia, no, pues no es cierto. ¿Se acuerdan que allá en Ezequiel, en uno de los reclamos que Ezequiel, el profeta, le hace al pueblo, el pueblo le dice, desde que servimos a Jehová, nos va muy mal. Pero cuando servíamos a la reina del cielo, todo era perfecto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa lectura? Dice, todo estaba magnífico, nos iba bien en los negocios, éramos felices, contentos, y desde que estamos creyendo en Jehová, dice, tristes, nos va mal, nos oprimen. Tiene uno que ir tomando conciencia, pues, de estas cosas, porque es parte del tema de hoy, mis hermanos. Porque aquel pueblo tuvo un pacto de bendición. Mis hermanos, nosotros tenemos hoy un pacto. Fíjense, el pacto del Antiguo Testamento. Vayan ahora sí a Deuteronomio 28. Voy a ir cerrando, mis hermanos. Ahí en Deuteronomio 28. El pacto del Antiguo Testamento es muy parecido al pacto del Nuevo Testamento. Nosotros somos parte del nuevo pacto, ¿sí o no, mis hermanos? Pues sí, ¿no? Y el antiguo pacto, obviamente se parecen. Por ejemplo, los judíos mesiánicos, hemos oído hablar de ellos, ¿no? Yo alguna vez platicando con, oye, ¿cómo se llama? Hugo Estrada, ¿no? Bueno, que es pariente, sí es tu pariente, ¿no? Político. Hugo, ¿no? Hugo me decía, ya ven que él se fue para allá, él era aquí parte de la congregación y conocedor de las escrituras, muy fuerte él, todo esto. Él decía, es que, ya siendo judío mesiánico, dice, es que el Nuevo Testamento, no hay un Nuevo Testamento. Dice, es el antiguo nada más. Sí, sí, lo pueden decir, es una continuación, es un agregado, díganlo como quieran, es obviamente el mismo pacto. Y nosotros decimos, no, nuevo pacto es nuevo pacto. Y lo podemos demostrar pues con las escrituras. El nuevo pacto se parece mucho al antiguo pacto, pero no puedo hacer las mezclas así tan fáciles, mis hermanos. El antiguo pacto dice lo siguiente, versículo 1. Vean la base, tiene un nombre en la parte cognitiva. A lo mejor digo una tontera, pero a ver si me corrigen Dani o alguno de los hermanos que conocen de estas cosas. Es la parte operacional del pacto. Dice así, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, número 2, la primera ¿cuál es? Oír, guardar, y la otra, poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes. 3 grandes acciones operacionales en individuo y ya en lo personal. El pacto es un pacto global con el pueblo, pero ya en lo personal, ¿yo qué tengo que hacer? Oír diligentemente, guardar y obedecer. Son los primeros pasos, mis hermanos. Ahí nace el quehacer de esto. El nuevo pacto se parece, nada más que no dice lo mismo. Porque aquí dice, si lo guardas, dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Vamos a ver el nuevo pacto, mis hermanos. A ver si es cierto que han puesto atención. Mis hermanos, en las escuelas sabáticas, ¿en dónde inicia el nuevo pacto? Hay una propuesta de la escuela sabática. ¿En dónde? Sí, en Mateo, ya no lo dice Andresito, en Mateo, en las bienaventuranzas, ¿sí? A ver, ¿por qué? A ver,
Vamos a recordar eso, ¿no? Las figuras teológicas. Rápidamente. Moisés, nuestro Dios, lo sube al monte y en el monte le da las leyes, las tablas, la ley, y para que se las dé al pueblo. El Señor Jesucristo, según Mateo, ¿a dónde sube? Al monte. ¿Sí? Y ahí dice, yo tengo mandamientos de mi Padre que se los voy a dar. Y ahí mismo empieza a dictar las leyes. Y empieza por las bienaventuranzas. Es lo que hemos estudiado en la escuela sabática, ¿no? Ahora vean, vayan a Mateo, por favor. Mateo 7, por favor. El Señor Jesucristo, cuando termina el Sermón del Monte, dice lo siguiente, versículo 24. Cualquiera, pues, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Fíjense, esta parte es igualita a la otra, ¿o no? Es igual, mis hermanos, es igual. Pero vean cómo cambia el nuevo pacto. ¿Qué dice? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es lo mismo del otro en ese sentido, pero cambia. Aquí ya no se habla eminentemente de bendiciones y maldiciones. Si obedeces, vas a ser bendecido y si no, eres maldito. No. Aquí ya hay un cambio, mis hermanos, propuesto por nuestro Dios para ti y para mí, como ese mensaje corporativo que hay que bajarlo para que yo logre, mis hermanos, para que yo logre establecerme en el reino. Y dice la palabra, y cualquiera que me oye estas palabras, el 26, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sí? En ese sentido, sí, totalmente similar al antiguo pacto. ¿Sí? ¿Qué quiero rescatar de esto, mis hermanos? Que nosotros también tenemos un pacto de bendición con nuestro Dios, ¿sí o no? A ver, vayan a Hebreos 10 rápidamente, porque ya me quedan 5 minutos. Ahí en Hebreos 10. Creo que es Hebreos 10. Sí, es Hebreos 10. Dice el versículo 8 en adelante, me permito leer. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quítalo primero, el primer pacto, para establecer lo postrero, el nuevo pacto, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo que después dijo, este es el pacto que haré con ellos y después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por pecado. Versículo 22. Lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos
la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Detengo ahí la lectura. El nuevo pacto tiene otras bases, mis hermanos. Se parece mucho al otro en la operacionalidad del mismo. Hay que llevarlo a cabo. Queremos tener una vida próspera, una vida adecuada en este mundo. Acerquémonos pues a nuestro Dios y al pacto. Pero si no lo hacemos, seremos imprudentes, como aquel que construyó su casa en la arena. Y entonces vendrá la ruina y no puedo atribuírselo a Dios. Dios me mandó este castigo, Dios me mandó esta enfermedad, Dios me mandó esto. No pudiéramos tener ese pensamiento. Cuando llegamos a tener esas cosas, mis hermanos, servidor con el cáncer, no me lo insinuó, pero me lo dijo el doctor. Se los voy a platicar porque se siente feo cuando dice uno, oye, lo que sufres es por castigo de Dios. Pues no. ¿Dónde construyes tu casa? ¿Dónde hacemos o dónde cimentamos aquello que nos ha tocado vivir? El pueblo de Israel lo hizo y le echaba la culpa a Dios. Los que escriben dicen, es que nuestro Dios nos manda el mal. Y decimos, no, es una apreciación del que escribe. Fue un amigo al médico y con muchas enfermedades, de mi edad más o menos, o sea, ya iba pues bastante maltratado el hombre, ¿verdad? Y el médico pues dice, le voy a hacer su historial médico. Bueno, dice, primero, ¿qué tiene? Pues me duele aquí, me duele allá. Y le empezó ahí. Y le dice, le voy a hacer 2 preguntas básicas. ¿En dónde estudió usted? Y el otro se queda así, dice, ¿y eso qué tiene que ver? Dice, por favor, dígamelo, ¿en dónde estudió? Dice, porque si viene conmigo, le dijo el médico así, eso me lo platicó después mi amigo, viene, yo quiero que me haga caso, porque luego me vienen a ver y no hacen caso. Dice, no tiene ningún caso, ¿para qué gasta dinero en venir a verme? No tiene ningún sentido. Ya le dice, no, pues estudié en la universidad. Dice, no, ya sé. Y dice, le voy a hacer un retrato de su vida. Dice, usted comía esto, a veces no comía, se emborrachaba, fumaba. Hacía todo eso y el otro le dice, no, pues sí. Dice, pues ya salió el origen de todo. Dice, lo que usted está viviendo ahorita, pues no es más que las consecuencias de su vida pasada, ¿no? Dice, ¿cómo? Y el médico, sin ser profeta, le dijo, eso ni Dios Padre se lo va a quitar. Esa es una expresión muy, muy del mundo. Ni Dios Padre te lo quita. Allá decimos, lo paseado, ni Dios te lo quita, ¿no? Pues sí. Sin ser profeta, dijo una verdad, mis hermanos. Muchas cosas de las que padecemos no es más que el precio de nuestros descuidos, ¿sí? De no ser fieles a un pacto. Se nos ha dado el mensaje corporativo para que lo obedezcamos y lo aterricemos en nuestra vida y podamos ser felices. Nuestro Dios nos quiere ver completos, íntegros, bendecidos ampliamente en el sentido de que todo va a ir bien y seamos candidatos a entrar, mis hermanos. Sin duda eso nos abre la puerta para llegar al reino. Y en ese sentido, mis hermanos, tenemos que ser plenos. Se nos invita a eso. El libro de Jueces, mis hermanos,
nos muestra un pueblo que no quiso. Generaciones acarreando maldiciones generacionales, mis hermanos. Eran malditos sobre malditos. Ni así entendían. Bueno, no hagamos de nuestras vidas eso y mucho menos lo llevemos a nuestra familia. Tenemos la oportunidad de seguirnos manteniéndonos firmes, como dice aquí Hebreos, ¿no? Lleguémonos con corazón verdadero. Tomemos pues ese compromiso. Mis hermanos, les agradezco mucho su atención a esta reflexión. Espero nos sea de utilidad a todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Gracias.